que me lo abrieron porque eran dos, una pareja, un matrimonio, me hablaban de mi infancia y de lo que yo pensaba cuando era niña. Y yo pensaba en ese momento, ¿quién puede saber lo que yo pensé cuando tenía 6 años? Solo mis guías. Entonces fue como una confirmación de que eso era real. Lo cierto es que lo que al principio era una imagen, ya después significaba que cuando practicaba yoga, de pronto Jesús se me presentaba al lado, nunca físicamente, sino que lo puedo ver porque, bueno, cuando uno va desarrollando esta visión del llamado tercer ojo, ves con tanta claridad que es como si vieras con los ojos de la carne, ¿no? Se me presenta un ser que era como un elefante azul, con muchos brazos. Y yo lo miraba y decía, ¿qué es esto? Y entonces yo le preguntaba quién era y la verdad que no estaba en mis planes, ¿no? Y entonces él me dijo que era Shiva. Y yo le decía, pero me parece que, en ese momento yo decía, pero no, me parece que no es Shiva. Y entonces me muestra una imagen y era un varón. Y después me muestra una imagen y era una mujer, hindú. Y luego me muestra una imagen, entonces, que sería lo que se corresponde a Ganesha, ¿sí? Este dios Ganesha, que en el hinduismo veneran. Y entonces me dijo, yo soy todos ellos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su podcast favorito, Trascendental. Esta noche tenemos como invitada a una mujer argentina, una mujer con mucha luz, con mucho brillo, Blenda. Hola, hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos y escucharnos hoy en un nuevo capítulo con Blenda, que es una mujer con historias fascinantes que nos devuelve la ilusión, las ganas de soñar. Blenda es bióloga, una mujer súper conectada a la ciencia, además licenciada en ciencias biológicas, trabajó en paleontología y desde el año 2016 empezó como una cosa especial y desde el año 2000 dedicada a estos temas espirituales y de ascensión planetaria, así que estamos felices de tenerla acá y de escucharle todas estas historias. Blenda, bienvenida. Hola, buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Angélica. Los saludo a ustedes y a la audiencia de este hermoso programa. Bueno, gracias por recibirme en su casa. Muchas gracias, muchas gracias. Qué rico tenerte acá y que este mensaje se siga expandiendo, que sigamos haciendo divulgación de esta información. Blenda, desde el año 2020 nos contabas Sí. 100% dedicada a estos temas. ¿Cómo arrancó este camino? ¿Cómo se divide la historia en dos? Qué interesante la pregunta, me gusta, porque siempre es bueno recordar de dónde venimos, ¿no? El camino, el inicio, el camino y valorar cada minuto. Lo cierto, Angélica, es que yo había elegido un camino conectado con la naturaleza y con la ciencia. Fue mi proyecto ya desde niña y pensé que lo máximo que podía visualizar o soñar era eso, el camino de la biología. Pero la vida tiene sus sorpresas y más allá de la conexión con las rocas, los fósiles, a lo que me dediqué bastantes años, en un momento dado tuve la idea de experimentar una sesión de registros akáshicos que fue la divisoria de aguas. Hubo un antes de esa sesión y un después. A partir de ese año me inicié en registros akáshicos y empezó una gran aventura muy interesante que podría de alguna manera decir que fue como una aventura hacia el universo y hacia mí misma. Esto me llevó a tomar una fuerte decisión, como le pasó a mucha gente luego de la famosa pandemia, y en el año 2020 me di cuenta que no había ya posibilidad de ir para atrás y que, bueno, la ciencia, si bien sigue siendo parte de mi vida, pero ya no tiene un lugar tan importante, y me di cuenta que este camino espiritual es lo más importante porque es mi misión, ¿sí? Es lo más importante que vine a hacer a la Tierra, y es por esto que, aunque no fue fácil decidirlo, me lancé al mar y aquí estamos. Qué bueno. Eso es. Además que me parece muy bonita esa historia, pasar de ser bióloga, paleontóloga,
a todo este camino espiritual. Es como de estar desde la ciencia y desde la espiritualidad combinándolo todo. Me parece súper bonito ese contraste para que también la gente pueda ver que no necesariamente están separadas las dos cosas, siempre hay una unión de una u otra manera. Y me parece súper bonito que nos cuentes un poco acerca de cómo fue para ti ese cambio de vida, ¿no? Porque literal es un cambio de vida. Sí. Bueno, yo antes que nada tengo que compartirles que no me imaginé, nunca me imaginé que iba a producirse esto. Para mí, la palabra que hoy define esa etapa, que fue, sobre todo la primera etapa, diría que fueron 2 años, fue una gran revolución. Y como en toda revolución, no todas son rosas, ¿sí? O sea, hubo momentos muy lindos de descubrimientos, de sorpresa, de excitación, pero también hubo momentos dolorosos en los que, a ver, por momentos sentía que algo se me estaba yendo de las manos, la verdad, porque de alguna manera me tuve que desarmar, me tuve que desestructurar, tuve que dejar todo lo conocido internamente, sobre todo la razón. No es que abandoné la razón totalmente, pero yo estaba totalmente aferrada a la razón, a la lógica, a las fórmulas, a los métodos, y empezar a caminar esto significó dejar las certezas, y por momentos me asustaba, honestamente, Mauricio. Era difícil, sin embargo, empecé a descubrir que algo nuevo empezaba a emerger, algo mágico, y sobre todo algo muy sanador. Empecé a sanar, eh, algo que nunca soñé que pudiera sanar tantas cosas juntas. Por supuesto, es un largo proceso que aún hoy sigo sanando, eh, no con esa intensidad, porque lo más fuerte fue en los primeros años, pero lo cierto es que yo diría que renací, y a partir de allí no solo fui diferente, sino que fui realmente quien soy, y es la que hoy estoy siendo, de alguna manera. Así te lo puedo describir. No sé qué pensás. Claro que sí, La impresionante. La real. real, Así la es. real. A mí me gustaría regresarme un poco, Blenda, Ujú, y quisiera saber, desde 2016 hacia atrás, ¿cómo era tu relación con tu espiritualidad, con la energía, con el ujú. plan? ¿Cómo un poco creciste? ¿En qué cultura? ¿Con qué creencias? Que ¿Cómo no? para que en el 2016 haya sido esto un parteaguas total. Sí. Qué buena la pregunta, y de nuevo me encanta porque me gusta siempre vivir el presente también recordando el pasado. Es como tenerlo siempre como una referencia, no para vivir en el pasado, pero es bueno no olvidarlo totalmente. Lo cierto es que cuando yo fui niña, ¿cómo decirlo? Era muy parecida como soy hoy, y tengo muy consciente esto. De hecho, recuerdo, te diría que hasta los 9 años era básicamente como soy hoy, muy conectada con la naturaleza, muy conectada con los astros, con la espiritualidad. Sin embargo, a medida que fui insertándome más y más en el sistema educativo, que bueno, bastante formal en Argentina, creo yo que en Colombia es parecido, eso es lo que entiendo, bastante formal. También estuve en una escuela, en una etapa, una escuela de formación religiosa. Allí diría que empecé a desarmar eso que yo traía, y fui conectando día a día más con la sociedad y con lo que se espera de uno en la sociedad. Así es como me conecté con el camino del estudio, que por supuesto no reniego porque le debo mucho y lo agradezco, pero por algún motivo sentí, era como esto o lo otro, algo que recién mencionaba Mauricio, cuando lo cierto es que no hay que elegir, todo se integra, es parte de lo mismo. Pero bueno, yo me fui metiendo en ese saco y fui de a poco desarrollando ese personaje que tiene que ver con la ciencia, y en un momento, cuando estuve en la universidad, honestamente, mirándolo desde el presente, me doy cuenta que sin querer me fui poniendo un poco soberbia también, ¿sí? Yo puedo recordarlo, es como sentía que algo así como que sabía muchas cosas, por no decir que sabía todo. Ahora me río de la gran ignorancia en la que estaba sumida, pero bueno, así es, porque hay una cierta arrogancia, ¿sí? Hay una cierta arrogancia desde el campo, desde la comunidad científica, y bueno,
de algún modo creo que me fui adormeciendo, fui comprando todo eso. De nuevo, hay aspectos muy lindos, muy positivos, pero hay otra parte que la verdad es que no está buena. Te diría que después lo lamenté un poco, ¿no? Voy a dar un ejemplo concreto. La mirada que se tiene desde la ciencia, sobre todo en la que yo estuve muy metida, que es las ciencias biológicas, que no está exenta de una mirada social y política, hablo en general, la mirada sobre los pueblos originarios, por ejemplo. De nuevo, un tema que sé que es muy importante para Colombia y para Argentina también, para toda América, por supuesto. Era una mirada bastante peyorativa, y a medida que yo fui conectando con el mundo espiritual, cambié totalmente mi mirada y me di cuenta que muchas cosas que en aquellos tiempos consideré como errores o ignorancia, hoy sé que los ignorantes éramos nosotros y que los pueblos originarios tenían un conocimiento que desde la ciencia no se tiene. Entonces, bueno, muchas cosas se fueron dando vueltas. Fue realmente una revolución. Y hasta el día de hoy digo, cuánta información y cuánto conocimiento ha llegado incluso hasta la actualidad de los pueblos originarios. Sabemos que la mayor parte se perdió, o gran parte se perdió, lamentablemente. Pero bueno, eso es, bueno, un ejemplo de esos grandes cambios. Y yo misma cambié mi forma de verme, cambié mi forma de ver mi vida. Bueno, nada, la verdad es que cambié tanto y por eso fue un poco difícil, porque había momentos en que incluso la gente con la que yo convivo les costaba reconocerme. Creo que a muchos les pasa esto. De hecho, en mi etapa fuerte casi nos separamos con mi compañero, porque es como él me decía, no sos la mujer con la que yo me casé. Y tenía razón. Fue duro, pero bueno, la relación pudo con todo ese cambio y creo yo que fue positivo y aquí estamos. No sé si esto responde a tu pregunta. Claro, claro que sí. Una linda muestra desde la humildad hoy, reconocer la arrogancia de los años anteriores y todos en este camino en algún punto llegamos y lo bonito es que nos da risa, lo bonito es que podemos ser compasivos con esa versión del pasado y ya nos da risa de dónde venimos. Sí, Tal tal cual. cual. Es bueno poderlo asumir, sí, creo que está bueno. Oye, Blenda, yo tengo mucha curiosidad porque a mí me gusta, mira, yo los registros akáshicos yo no los conocía, los Ujú, conocí con mi amorosísima maestra Angélica que está aquí con nosotros. Ella ujú, pues fue la primera y única persona que me ha abierto a mis registros akáshicos y a mí me pareció una experiencia impresionante de conexión y de información. ujú. Para mí fue bellísimo y también hizo parte de todo mi despertar. Pero yo quiero saber, pues que nos expliques un poco, porque realmente, aunque esto es conocimiento de Angélica y de todos, en el Sí. podcast como tal nunca hemos hablado de los registros akáshicos. Cuéntanos un poquito sobre eso. En primer lugar, me alegro de que lo hayas experimentado, porque es como, una cosa es hablar de algo que uno ha leído, ¿no? O ha escuchado, y otra cosa es vivirlo desde adentro, y es maravilloso que los tres tengamos ese conocimiento en primera persona. Yo pienso que la descripción de una cosa, ¿no? Son los registros akáshicos en sí, y otra cosa es una sesión de registros akáshicos, el poder abrir los registros akáshicos. Pienso que cada persona puede explicarlo de una manera diferente, en primer lugar. O sea, yo te voy a compartir lo que yo pienso y siento, pero entiendo que es solo una versión, ¿sí? Cada uno puede tener una mirada distinta. Bueno, más que hablar de los registros akáshicos en sí, que como decís vos, hay información en todos lados sobre esto, pero tal vez a mi manera podría decir que para mí es un espacio, una red, eh, no sé, una estructura que es transdimensional, donde está todo registrado, pero el todo es todo más allá del tiempo, o si queremos pasado, presente y de alguna manera futuro, o al menos futuro probable, en esa gran red. Lo interesante es que podamos acceder a esa red.
a esa, entre comillas, biblioteca, como muchas veces se le dice, como para compararla con algo conocido y humano. Entonces, a través de una sesión de registros akáshicos, ya sea de manera directa, porque nos hemos iniciado en ese proceso, o a través de otra persona, que es quien nos abre los registros, lo cierto es que podemos conectar con esa información, con esa sabiduría, que básicamente es, yo diría, historia y presente de nuestra alma. O sea, es como el presente eterno, porque uno tiende a usar el tiempo porque estamos en la Tierra y acá existe el tiempo, pero más allá de esta realidad que de alguna manera es una ilusión, el tiempo no existe. Y en los registros akáshicos no existe el tiempo, aunque nos cueste entenderlo, ¿no? Por momentos. Eso a la hora de explicar qué es para mí los registros y una sesión. Bueno, lo cierto es que acá me gustaría comentar algo de la primera sesión que yo tuve, la que me hicieron, que me abrieron. Yo supe antes de esa sesión que presentí que algo iba a cambiar en mi vida, pero lo sentí como quien se tira por un acantilado, ¿no? Y al agua. Yo sentía que algo grande venía y así fue. Recuerdo que lloraba de la emoción, era como si me estuvieran revelando el misterio del universo, así lo sentí, como si el cielo se hubiera abierto de par en par. Y todavía recuerdo que una de las cosas que más me impactó, Mauricio y Angélica, fue que las personas que me lo abrieron, porque eran dos, una pareja, un matrimonio, me hablaban de mi infancia y de lo que yo pensaba cuando era niña. Y yo pensaba en ese momento, ¿quién puede saber lo que yo pensé cuando tenía 6 años? Solo mis guías. Entonces fue como una confirmación de que eso era real. Y a partir de allí nunca más me sentí sola. Creo que esa es una de las cosas que más valoro de los registros. Ahí supe que el mundo espiritual que yo sentí cuando era niña, confirmé que eso era real, confirmé que no estaba sola, que estaba acompañada y que existe eso tan grande, que es esa realidad más allá de este mundo, de esta ilusión. Eso fue lo más fuerte. Y luego el gran salto fue que a los 2 meses me inicié. Y acá también me gustaría compartirles que, bueno, imagínense, si ya había sido grande la sesión en la que me abrieron otras personas, imagínense, yo sentía que, o sea, a ver, para que se den una idea, yo ya me había doctorado en 2011. Bueno, siempre lo digo porque es muy notable esto. Yo trabajé 12 años para poderme doctorar. Si bien lo formalicé en un momento dado y a partir de allí estuve 6 años hasta que me doctoré, en el trabajo se incluyeron 12 años de mi vida. Bien, cuando yo me inicié duró solo 8 horas la iniciación y para mí fue mucho más transformador ese acto que todo lo anterior. Entonces, a veces también uno puede pensar, el tiempo sí que es relativo, porque ese ritual que duró 8 horas, me cambió la vida totalmente. Y en esa primera lectura, las palabras que sentí, porque es fuerte, ¿no? Sentir palabras dentro de tu mente, sentí algo así como bienvenida a casa. Entonces, bueno, ya eso, no sé, se te pone la piel de gallina. Y luego vi una imagen que te la compartí para cuando vos la quieras compartir. Vi una imagen que yo no sabía que era esa imagen, el caduceo. A veces le dicen el caduceo de Mercurio, el caduceo de Hermes. Vi esa imagen y justamente la vi en un fondo oscuro, era todo oscuro y vi dorado esta imagen. Y yo pensaba, ¿qué será eso? Y sentí que era muy importante. Bueno, así me recibieron. Y luego supe a lo largo de los años por qué esa imagen, qué relación tengo yo con ella y todo lo que esto significa. Y esta imagen, el caduceo, tiene que ver con el despertar de la conciencia, con la ascensión, con la evolución espiritual. Es algo magnífico, o sea, es como que eso marcó totalmente todo lo que vino después. Así que bueno, ¿qué puedo decir? Yo amo los registros akáshicos como una herramienta de transformación que en mi caso fue lo que me permitió poder hacer un trabajo rápidamente en pocos años. Todo lo que no había hecho antes lo logré en pocos años
y a su vez hoy lo puedo ofrecer a otras personas y también puedo ver cómo esa especie de atajo, para mí es como un atajo porque te acelera mucho todo el trabajo, te permite acceder a mucha información de una manera bastante simple y yo veo cómo las personas sí consideran la información que reciben de sus guías, pueden sanar, pueden aumentar su conciencia y transformar su vida. Sí, más o menos esto es lo que quisiera compartir sobre este tema. Me encanta esa historia, a mí me genera emoción. Todos, cada uno tiene una historia con su despertar y con sus encuentros, pero es así como qué lindo, estamos yendo al mismo lado. A mí me gustaría hacer una cápsula, solo un paréntesis. Siento que lo tengo que preguntar porque es como, hay personas que nos van a estar escuchando y que van a decir, empiezan a sentir la emoción y van a querer buscar quién hace entonces sus registros. Y es a ti quién te dijo, tú viste una publicidad, alguien te contó a ti cómo te llegó y tú sentiste en tu corazón que te lo tenías que hacer. O sea, cómo te enteraste que esto existía. Y esa emoción es una cápsula literal porque es el antes de todo esto que nos acabas de contar, pero es cómo supiste y sentiste algo que te llevó a tal punto que dices, tenía tanta emoción porque el alma siempre sabe y el alma va adelante. Sabía que algo grande venía. ¿Cómo supiste? Bien, bueno, en primer lugar les tengo que compartir que yo supe de los registros cuando yo tenía 20 años, o sea, muy joven, pero también sentí miedo, mucho miedo, porque en esa época además no se hablaba tanto de todo esto. Entonces es como que dije, no sé, y de hecho representa bastante a los miedos de muchas personas. Lo primero que pensaba era, no sé qué me van a decir, andá a saber que fui en otra vida, no, me da miedo, no quise saber nada y lo dejé durmiendo. Además estaba en una etapa totalmente intelectual, estaba en plena universidad y no, o sea, fue más fuerte el miedo y lo tapé. ¿Por qué decidí hacerlo? Es una muy buena pregunta, Angélica. En realidad, no fue porque me llegue ninguna publicidad ni porque nadie me dijera nada, salvo que en un momento dado cumplí 49 años. Cumplí 49 años, fue 2014, si no me equivoco, y entonces dije, wow, el año que viene cumplo 50. Entonces me dije a mí misma, bueno, a ver, si yo empiezo a vivir mi segunda parte, de alguna manera lo sentí así, como si fuera a vivir 100 años, que por otro lado, ¿por qué no? Entonces dije, a partir de ahora voy a empezar a hacer todo aquello que tengo pendiente, todo aquello que no me animé. Y ahí apareció registros akáshicos. Dije, me acuerdo de esto que hasta ahora nunca me animé. Entonces le dije a mi hija, que en ese momento ella estaba transitando una etapa bastante espiritual y estaba practicando yoga, le dije, por favor conseguime el dato de alguien que abra los registros akáshicos. Y sucedió que me consiguió varios datos. Y fui hablando y sentía esto no, esto no, esto no. Y la tercera persona me comuniqué y ahí nomás acordamos la sesión. Y esas fueron las personas. Así es como llegué. ¿Y con ellos te preparaste después? ¿Con ellos te iniciaste? Ellos me iniciaron, sí, tal cual, tal cual. Y bueno, nada, como tenían que ser ellos y fue magnífico para mí todo lo que vino después. Entonces fue increíble. Así. Qué bonito cómo es de perfecto el camino, ¿no? Cómo es de perfecto. De todas formas, uno tiene que transitar muchas cosas y nos ha pasado a varios. Su carrera, su vida normal, su todo, hasta que llega un punto en el que ya es el momento y todo como que explota de una manera súper bonita y llega información y llega y hay coincidencias y a partir de ahí empiezan a tejerse cosas que uno jamás en la vida se ha imaginado que pueden existir. Así es, Mauricio. Yo sé que tú has tenido, además de los registros akáshicos, haces pues sanaciones, limpiezas. ¿Cómo ha sido ese empezar a recorrer ese mundo ya después de que iniciaste con los registros? Bien, bueno, sucedió que cuando comencé con los registros, estuve un primer año abriéndome solo a mí los registros, porque de hecho jamás había pensado en otra cosa. Lo vi como una herramienta para mí. Y durante ese primer año, mis guías me empezaron a recomendar una serie de cambios, yo diría muchos cambios y muy profundos,
como por ejemplo, medita. Fue lo primero que me sugirieron que medite. Me solicitaron, porque yo pregunté cómo mejorar mi conexión. Tuve la idea de hacer esa pregunta y no sé para qué, ¿no? Porque fue terrible la respuesta. Me sugirieron que cambie mi tipo de alimentación, un montón de hábitos que ahora no quiero utilizar el tiempo en esto, pero lo cierto es que fueron bastante exigentes y dije, bueno, me encontré con esto. Es como, bueno, si seguís así, bueno, te podés conectar, pero el tipo de conexión es esta. Si querés mejorar, esta es la otra opción. Y bueno, elegí el camino más difícil y el mejor. Difícil, con muy buenos resultados. Y entonces allí empezó a activarse mis memorias en meditación. También empecé a practicar yoga. Pero bueno, cuando empecé a recordar, recordé muchísimas vidas, recordé quién soy, recordé mi misión, recordé casi todo lo que tenía que recordar. Y entonces allí empecé a recordar métodos. Nunca me hubiera imaginado, imagínense, o sea, yo jamás me hubiera imaginado que es como quién soy y que tengo este método que desarrollé aquí y allá. Entonces, bueno, lo primero que fui descubriendo era que yo sabía sanar. Entonces, empecé ¿cómo decirlo?, a traer a la tierra esa información, la fui primero la fui registrando, la fui escribiendo, la fui sistematizando, y al año siguiente empecé a abrir registros y a su vez a hacer sanaciones con ese método. Yo abría los registros con el método que me habían enseñado, ¿sí? Todavía no sabía que tenía otro método, y sanaba con el método que recordé. Al año siguiente recordé que tenía otro método de registros akáshicos, entonces empecé a aplicar ese método. Luego lo empecé a compartir a otras personas, a iniciar a otras personas con ese método, y así todo. Entonces, bueno, este tema de la memoria transpersonal, le llamo yo, esta memoria que va más allá de una vida, bueno, al principio me voló la cabeza, como solemos decir en Argentina. Ahora ya todo me parece normal y entiendo que esto tiene que ver con que uno va trascendiendo las dimensiones en las que está su cuerpo físico. Y eso es lo que me pasa hoy. Me puedo mover a otras dimensiones y eso hace que pueda traer de aquí y de allá lo que necesito, reunirme con seres de distintas dimensiones según lo que es necesario, a veces porque ellos me buscan y otras veces porque yo los llamo, y bueno, y me empiezo a desplazar, como yo diría que es un poco así, como que al principio estaba en una pequeña piletita con agua, después la piletita resultó ser más grande y de pronto te encontrás en el océano. Y lo único que tenés que hacer es zambullirte y nadar de aquí para allá. Y bueno, ya estamos. Por supuesto que quedan cosas todavía por seguir recordando y seguir desarrollando, pero bueno, es muy interesante poder, en definitiva, empezar a darnos cuenta que la vida, que lo que le llamamos la realidad, es solo una pequeña porción de nuestra existencia. Uno de los temas que habíamos hablado, Mauricio, y que vimos en charlas previas, era el tema del despertar. Y yo pensé mucho en esto del despertar, cómo compartirlo. Y me di cuenta que entiendo que es eso. No importa qué herramienta usemos, finalmente todo es similar. Y entiendo que es esto, es darnos cuenta no solo de quiénes somos, sino de que lo que vivimos como esta realidad es solo la carcasa o la superficie, y que en realidad la existencia va más allá de esto, y por eso la muerte, a lo que llamamos muerte, es solo un paso, y de alguna manera es bastante similar, aunque no es igual, por supuesto, a cuando meditamos. En meditación salimos de nuestro cuerpo, solo que podemos volver. En la muerte ya no podemos volver, ¿cierto? También se lo puede comparar con el sueño, cuando vamos a dormir. Bueno, un poco así. Nosotros hacemos, no sé si has tenido la oportunidad de experimentar una sesión de hipnosis con fines terapéuticos, pero espiritual, que es parte de la información que me descargaron a mí, que descargué yo en este nuevo camino, en esta nueva etapa que para mí también es como viví una vida hasta los 40, empecé a vivir una vida nueva después de los 40 y un poco se parece a eso que estás diciendo. Algunos momentos del trance hipnótico y de las cosas que vivimos es así, como poder salir del cuerpo y hacer un viaje. Nosotros todos estamos muy acompañados
y tenemos acceso, ¿no?, a la información de nuestros guías y maestros, pero tú tienes información o has tenido la ventaja de canalizar al Maestro Jesús, a la Madre María, a Shiva, a los arcángeles. ¿Qué nos puedes contar de la divinidad de esa información? O si nos quieres contar alguna historia de algo que ellos nos hayan dejado a través tuyo o en una consulta, cuéntanos un poco. Bueno, antes que nada quiero responderte tu primera pregunta y es que no, yo nunca experimenté este tipo de, no sé si llamarle terapia, ¿no? Esto que mencionaste vos, no, nunca tuve esa experiencia en primer lugar, pero bueno, como decía al principio, cada uno conecta a través de distintas herramientas y bueno, lo que importa finalmente es a dónde llegamos, ¿sí? Eso en primer lugar. En cuanto a esas experiencias de contacto, una vez más, imagínense que yo nunca me imaginé, o sea, nunca imaginé que esto podía ser posible. Y al principio lo primero que pensaba, creo que a mucha gente le pasa algo así, ¿no? Pensaba, me estoy volviendo loca. Me acuerdo cuando yo abría mis registros, usábamos una imagen que era la flor de la vida y empezaba a aparecer el rostro de Jesús ahí y yo pensaba, estaría alucinando, ¿sí? Ya no puede ser. Y empecé a verlo y después empecé a verlo fuera de la flor de la vida y cada vez más. Y bueno, era muy extraño, muy extraño. Yo por las dudas siempre sospechaba de mí, cosa que no está mal. O sea, en mi mente me decía, no, capaz que es una mala jugada, estás viendo cosas que no son reales. De nuevo, ahora me río porque, bueno, entiendo esos temores y también está bueno ser prudente. No me quejo de eso, creo que está bueno ser prudente porque hay que tener bastante cuidado, sobre todo al principio. Lo cierto es que lo que al principio era una imagen, ya después significaba que cuando practicaba yoga, de pronto Jesús se me presentaba al lado, nunca físicamente, sino que lo puedo ver porque, bueno, cuando uno va desarrollando esta visión del llamado tercer ojo, ves con tanta claridad que es como si vieras con los ojos de la carne, ¿no? Dicho sea de paso, mis guías espirituales me entrenaron para poder ver. Yo no tenía esa capacidad activada. Ellos me entrenaron y me hacían hacer ejercicios en el primer año de trabajo, digamos. Bueno, lo cierto es que así mi primer contacto fue con Jesús, con María. Con los que tuve contacto de entrada fue con los seres de la divinidad. También Tot, que me sorprendía porque yo veía algo parecido a un chacal con cuerpo humano, imagínense, yo decía, ¿qué es esto? No entendía. Y de pronto, bueno, empezamos a conversar y me empezó a explicar quién era y entendí que es un aspecto de la divinidad, algo que daría para otra charla. También el Espíritu Santo. Y bueno, lo de Shiva fue insólito porque yo me comunico también con las plantas, algo les había comentado antes, o a vos, Mauricio, y me pasaba que iba al fondo de mi casa para comunicarme con uno de mis maestros y amigos, que es un árbol que se llama caldén, aquí en la zona, está solo en una zona bueno, de Argentina. Lo cierto es que yo quería dialogar con él, entraba en estado de meditación para comunicarme con él y de pronto se me presenta un ser que era como un elefante azul, con muchos brazos. Y yo lo miraba y decía, ¿qué es esto? Y entonces yo le preguntaba quién era y la verdad que no estaba en mis planes, ¿no? Y entonces él me dijo que era Shiva. Y yo le decía, pero me parece que, en ese momento yo decía, pero no, me parece que no es Shiva. Y entonces me muestra una imagen y era un varón. Y después me muestra una imagen y era una mujer, hindú. Y luego me muestra una imagen, entonces, que sería lo que se corresponde a Ganesha, ¿sí? Este dios Ganesha, que en el hinduismo veneran. Y entonces me dijo, yo soy todos ellos. Y a partir de ahí, bueno, me empezó a explicar muchas cosas y me dijo, nos vamos a estar encontrando a partir de ahora. Y bueno, hasta el día de hoy tengo contacto con él y con todos los otros seres que mencioné. Eso fue como algo fuerte, muy fuerte para mí. Y al año siguiente, algo parecido, yo estaba intencionando otra cosa y se presenta de pronto, y este sí me interesa mucho compartirlo porque es un ser muy conocido y yo no podía creerlo, pero estaba meditando dentro de mi casa en una salita,
se presenta un ser vestido con unas prendas como, o sea, rubio, blanco, de ojos azules, una prenda al cuerpo como si fuera de satén, celeste, azulado. Y yo lo miraba y yo veía algo como, me hacía acordar a algo militar. Había algo en él que parecía militar y yo decía, ¿qué es esto? Y él me dijo, por supuesto ya no me asustaba a esa altura, pero me llamó la atención y me dijo, soy Astar Sheran, llegó el momento de que nos conozcamos. Bueno, y a partir de ahí empezamos, bueno, un diálogo que es hasta el día de la fecha, y él a su vez me conectó con otros seres de otras razas, y bueno, me pidieron en un momento dado, todos ellos, si podía empezar a publicar. Recién me animé a publicar algo en 2019, porque honestamente me daba tanta cosa hablar de esto. Yo pensaba, ¿qué va a pensar la gente? Todavía lo pensaba. Y bueno, de a poquito me fui soltando. Y recién el año pasado, en agosto del año pasado, fue cuando entré en una crisis sobre el tema de publicar o no sobre los seres de otras razas. Y ahí aparecieron los Uamis, de los cuales estuvimos también dialogando antes con Mauricio. Porque bueno, desde hasta Gerán hasta los Uamis conocía otras razas. No siempre he hablado de ellas y no siempre publico todo, porque hay cosas que son como para mí por ahora, podríamos decirlo. Mira, yo tengo mucha conexión con toda la información que tienes. Hace muy poco yo he conectado con razas extraterrestres, pero a través de la hipnosis. Ujú, No, ni telepática, ni así. Siempre he estado en trance cuando he tenido este contacto. Nunca ha sido directo, o sea, nunca he hablado ujú, con alguno, pero sí me han descargado mucha información, o sea, sí me han dado muchísima información de la federación y en general de estos ujú. seres. Sí. Hay una parte que yo creo que Angélica nos la ha contado en una hipnosis. Yo vi, esta hipnosis está relacionada con Merlín, y Ujú, él me mostraba cómo es la conexión con las plantas, con los animales, y que él podía hablar tanto con las plantas y con los animales. Yo esto no se lo he escuchado absolutamente a nadie, nunca, ujú. y por eso me sorprendió un poco cuando lo dijiste, porque dije, wow, o sea, lo vi hace un tiempito, realmente no fue hace mucho, y Sí. yo en esa experiencia de hipnosis tú puedes sentirlo, o sea, Ujú, sentir y ver las cosas como si las estuvieras experimentando tú mismo. Entonces yo pude escuchar las plantas y pude escuchar ujú. los animales. Y eso, o sea, Hermoso. eso no hay una manera en la que yo te pueda describir cómo funciona. Luego de esa experiencia intenté una cosa muy bonita, que fue poner mi mano, Ujú, visualizar mi mano en la raíz de una plantica que yo tengo aquí en la sala, y esa planta llevaba aproximadamente unos 7 años conmigo, nunca había florecido, y después de eso floreció, ujú, y están saliéndole un montón de... Le compartí la foto a Angélica. Es una ujú. cosa impresionante y súper linda, porque Qué es lindo. confirmar de manera física, de manera Sí, tangible, que eso que viví es real. sí, Es súper entiendo. real. Y mira, y ahora tú vienes aquí a reconfirmarme aún más que esa conexión existe, es real, Sí, y que además hay otros métodos, como siempre he sabido, por los que uno puede conectar con esas clases de energías. Me parece qué lindo. fabuloso. Hermoso, hermoso. Qué lindo. Bueno, qué lindo que también vos puedas confirmar. Es que así uno va confirmando a medida que dialoga con otras personas y que conoce otras experiencias y se abre un nuevo capítulo en la vida de uno también. Así que maravilloso. Qué lindo. Hermoso, 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 Así es, Mauricio. a mí me hizo mucha sintonía cuando te conocí, empecé a saber de ti, la información de los Uamis. Yo me siento Ujú, muy conectada con los sí. cetáceos en nuestro planeta, con las ballenas y los delfines. Ujú, Tengo unas historias conectadas de su presencia en mi vida de esta última etapa, ¿no? Estuve en un sí. avistamiento de ballenas, ahí después supimos que nos descargaron una información que no en vano, voy a hacer el paréntesis, está Sí. relacionado con lo que nos estabas contando de tu época de la ciencia en cuando no reconocíamos a nuestros pueblos ancestrales porque gran parte
de la información que a mí me han entregado y que estamos trabajando con unos viajes con propósito que hacemos, es el valor de exaltar a nuestros ancestros y la sabiduría de nuestros ancestros. Y entonces me llama mucho la atención y me encantaría que nos contara sobre los Uamis y si están, cómo están relacionados con los cetáceos de nuestro planeta, si tienen alguna Sí, relación o no. bien, perfecto. Bueno, qué lindo que existan estas coincidencias, digamos. Está todo Bueno, conectado. ¿cómo no? Bueno, en primer lugar, sí les quiero compartir que ellos se presentaron, como suele suceder cuando se presenta alguien, no me avisa. Pero en este caso, podríamos decir que hubo un pequeño aviso. En realidad, primero, esto fue el año pasado, en agosto, yo estaba durmiendo y en el sueño, o sea, hubo un aviso en el sueño. En el sueño aparecí como sobrevolando un río muy grande que se parecía bastante al Amazonas. Después supe que no era el Amazonas necesariamente, pero hay una relación. Lo cierto es que, ¿cómo decir? Me desplazaba y yo sentía que me estaban llamando, me estaban como llevando hacia un lugar en particular, y yo no entendía bien en el sueño qué era. Lo cierto es que cuando me desperté supe que, a ver, es como, me están llamando, lo supe. Entonces, apenas me desperté, me fui directo a meditar y cuando medité, eh, vi de pronto frente a mí una luz plateada como una especie de sol, pero era plateado, con muchos rayos, y esa luz giraba alrededor de mi cuerpo. Después supe que me estaban limpiando, me estaban como sintonizando, y en un momento se pone frente a mí y desaparece la luz y me encuentro así de una cosa increíble, un conjunto de seres que parecían delfines. Entonces yo volví a mirar y decía, ¿estaré viendo bien? No puede ser. O sea, de nuevo esto de la mente, ¿no? La mente, mi mente decía, no puede ser, porque, ¿cómo decir? Veo extraterrestres y si tienen formas raras no me sorprende, pero ver unos seres que parecen delfines, eso era lo extraño, porque me daba cuenta que no eran terrestres, pero a su vez me llamaba la atención que parezcan delfines. Y en ese momento ellos me dijeron, sí, somos así. Y me dijeron sus nombres y me dijeron, anoche te estuvimos llamando y a partir de ahora vamos a estar en comunicación contigo. Y bueno, a partir de allí me fueron explicando quiénes son y acá voy a compartir algo de todo esto. Me explicaron que ellos son de Ganímedes, que es la luna más grande de Júpiter. Eh, Desde la Tierra sabemos poco sobre Ganímedes, bueno, lo que se puede llegar a saber, ¿no? A distancia. Eh, es parecido a un planeta, en realidad es un satélite, pero es rocoso, tiene agua congelada, pero lo cierto es que porque hay cosas que yo trato de conciliarlas con la información científica, ¿no es cierto? Lo cierto es que ellos me explicaron que si bien alguna vez estuvieron en tercera dimensión, donde se originaron, se podría decir vibrando como nosotros, en esta misma frecuencia o similar, hoy están desplazados en planos más altos. Entonces me explicaban que el hecho de que hoy haya rocas y hielo no quiere decir que ellos no estén. Están, pero no los podemos ver. ¿Sí? Después, si quieren, podemos volver sobre eso. Lo cierto es que me hablaron de su mundo, que es básicamente de agua, hay poco continente, y me explicaron que ellos existen antes de que exista la humanidad actual. Y de algún modo han tenido contacto con nosotros desde el principio. Y hago énfasis en humanidad actual, ustedes entienden por qué, ¿cierto? Hubieron otras. Lo cierto es que vienen colaborando con nosotros desde los primeros tiempos, pero hace 200 años especialmente empezaron como a colaborar más todavía y ya preparándonos para el proceso de ascensión de la Tierra. También explicaron, y esto lo compartí en un reel, que ellos trabajan principalmente con seres que nosotros llamamos pueblos originarios, que así fue siempre, y me mostraron en América, desde América Central hacia abajo, es como decir, podríamos decir desde México hacia la zona del norte de Argentina, toda esa zona, muy presentes. También me explicaron que sobre todo se comunican con mujeres, algo que me valió en las redes algunos chistes, ¿sí? Porque decían, como eran extraterrestres, con política de género, me decían algunos riéndose, pero bueno, ellos me explicaron
que ellos para poder conectarse necesitan del otro lado bastante sensibilidad emocional. Entonces, como decían, no es que tengan que ser varones, pero tienen que ser varones muy conectados con su emocionalidad. Y bueno, al menos en este momento, el por qué se comunicaron es porque, a ver, quieren que yo comparta algunas herramientas, algunas ya las compartí, y sobre todo que las personas sepan que pueden contar con ellos. Es decir, de distintas maneras. Y acá voy a otra parte de la pregunta de Angélica. Ellos están conectados con un grupo de cetáceos, específicamente con lo que nosotros llamamos delfines, que son más de una especie en realidad. Están dentro de un grupo que se llama Odontocetis, son los que tienen dientes. Y en realidad lo que me explicaron es que ellos hicieron una intervención genética para que este grupo se desarrolle. O sea, son parientes, ¿sí? No son descendientes totales porque en realidad ya existía un ancestro que ya era un cetáceo, ¿sí? Pero ellos intervinieron para que se parezcan a ellos de alguna manera, ¿sí? O sea, tienen genes de ellos. Y si ustedes lo piensan, y esto seguro, Angélica, vos lo sabés, todos los cetáceos son especiales, de esto no hay ninguna duda, pero justamente los delfines, porque hay distintos grupos, ¿cierto? Están los que son marinos, los que son de agua dulce, hay distintos tipos, de distintas especies, pero si hay algo que los caracteriza es que son muy sensibles, que tienen una comunicación muy compleja y siempre han estado vinculados con el ser humano. Incluso hay historias sobre comunicación telepática y relación con el hombre, al punto de que suelen salvar a los seres humanos de una muerte, por ejemplo, como ahogamiento. Hay muchas historias, muchas historias. Así que bueno, esto es lo primero que les quiero compartir y les dejo ahí lugar por si quieren comentar algo. Mira, hay una experiencia que yo tuve incluso en un concierto al que fuimos con Angélica también, Ajá. de Luca Cervetti. Él es también argentino, Sí. compone música con mucha relación con las ballenas y estos sonidos hermosos que hacen los cetáceos. Y en ese concierto, que es como un concierto tipo meditación, Uh-huh. yo tuve una conexión en la que yo vi a través de los ojos de un delfín. O sea, sentí el movimiento, es una experiencia que no, o Hermoso. sea, es súper linda, además porque yo podía ver otros delfines, podía ver al fondo unas ballenas a las que me estaba dirigiendo. Y sobre todo el ver con la lateralidad, o sea, no así de frente como vemos nosotros, Uh-huh. sino de manera lateral, fue algo extraño, pues extraño de ver, pero a la Uh-huh. vez muy hermoso, porque pues se ve de manera distinta estando dentro de este ser, pero eso me muestra que nosotros podemos estar dentro de muchos otros seres viviendo Uh-huh. experiencias por medio de Hermoso. meditaciones, por medio de la misma hipnosis. Y todo esto siempre es con el fin de mostrarnos una conexión o de mostrarnos algo específico que debemos despertar o que debemos conectar. Entonces, no hay límites realmente en lo que se puede Uh-huh. hacer cuando está uno conectado con ese campo divino o Sí. ese campo espiritual. Así es, Mauricio. Hermoso. Qué hermosa experiencia. Hermosa. Qué linda, qué linda. Mira que quiero Uh-huh. como cerrar el tema de los cetáceos porque lo recordé ahora. Nosotras inicialmente estuvimos haciendo un avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano. Fue lindo, Uh-huh. fue muy hermoso, fue un viaje con propósito. Fuimos con mi amiga, fue nuestro primer viaje juntas, fuimos un grupo de mujeres, varias mujeres, pero ahí no pasó mucho más. Y sin embargo, yo Uh-huh. sabía que ella y yo teníamos que hacer algo juntas, pero no sabíamos qué, ninguna de las dos. El año pasado, 2 años después, como 1 año y medio después, ya nos dicen que nosotras vamos a hacer viajes a puntos estratégicos del planeta con Uh-huh. personas
especiales a recuperar la información de los ancestros, de los antiguos pobladores de esos lugares, y nos dicen que la información se descargó a través de la energía de las ballenas en el océano, en Ajá. aquel momento, solo que no nos lo habían revelado. El primer lugar al que nos llevaron fue al Amazonas. Nosotros también tenemos Amazonas en Colombia. Y entonces navegamos en el río Amazonas y nos costó mucho ver los delfines de agua dulce. Pero el día que ya finalmente salieron, literal, las dos recibimos la misma información y ellos eran una especie también de agua salada, pero el planeta se sabía que se iba a poner tan densa la energía que necesitaron desviarlos y a través del mar los pusieron a subir aguas arriba, por decirlo de alguna manera, y transformaron su biología. Y yo hablándole aquí a la bióloga, con el permiso que a nosotros nos llegó, Sí. transformaron su biología para que se adaptaran al agua dulce, pero la misión de los delfines rosados, grises y rosados del Amazonas, es a través de ese portal energético que es el pulmón del planeta, equilibrar la densidad de nosotros en ese lugar tan estratégico. Esa Mira vos, misión qué ellos tienen. interesante, hermoso. Qué hermosa Sí, experiencia, qué hermosa experiencia. Yo, o sea, increíble. nunca viajé a esa zona y todo lo que les compartí es información que ellos me fueron mostrando. De hecho, me mostraron un mapa de dónde están, me fueron mostrando aquí, aquí, aquí. Y lo que sí entiendo es que ellos, a ver, ellos hacen dos cosas. Se comunican en forma directa, podríamos decir, con algunas personas, sobre todo, como comenté antes, seres o personas originarias, y a su vez ellos se comunican con los delfines. O sea, están haciendo un trabajo conjunto, influyen en los delfines. Y lo que hoy están haciendo, y posiblemente ustedes estén en ese tema también, entiendo que sí, es trabajando en el proceso de ascensión de la Tierra. Y básicamente sanando, transmitiendo herramientas de sanación y elevando la frecuencia. Es maravilloso, maravilloso. La verdad, no Mira, sé, a mí me pareció increíble. a mí me gustaría que pensemos en explicarle ascensión Sí, planetaria para dummies, como los gringos. O sea, una persona que no tiene ni idea, se acaba de encontrar este podcast y dice que es esta gente, que son estas cosas que están sí. hablando, vamos a quedar hasta el final a ver qué es lo que van a decir. Y no tiene idea, cuando escucha la frase de ascensión planetaria, no tiene idea de qué le hablamos. ¿Cómo se lo Sí, explicamos? Así, sencillito y bien. que nunca se le olvide. Bueno, vamos a ver si puedo, si me sale. Está bueno el desafío. Bueno, la palabra ascensión, la palabra lo dice, es subir, ¿sí? O sea, que es que la Tierra suba. Podríamos decir, a ver, ¿en qué sentido? Ahí viene la pregunta. Bueno, lo veamos de esta manera. Cuando la Tierra se formó, descendió en realidad, pasó de una realidad inmaterial a una realidad material. Entonces, si hablamos de ascender, quiere decir que vamos a ir desde la materialidad hacia algo inmaterial o menos material, si queremos llamarlo de alguna manera, ¿sí? Es decir, va a ser más sutil. También, si partimos de la fuente, de nuevo, de lo sutil y de elevada conciencia, y estamos hoy, creo que es bastante evidente que, bueno, estamos ahí entre la luz y la oscuridad y en la lucha constante a nivel mundial, a nivel social y a nivel individual. Cada uno tiene esa lucha entre la luz y la oscuridad. Si ascendemos implica que habríamos aprobado algo, ¿sí? Es decir, si ascendemos es porque algo hemos aprendido. Entonces, la Tierra está en un proceso que cada uno puede tener distintas informaciones sobre el cuándo empezó a ascender. Yo acá les quiero compartir que esto que les digo, hasta ahora que yo sepa, soy la única que lo dice, por lo cual podría ser algo no creíble y lo acepto, pero es la información que yo vengo compartiendo, porque el tema es que soy la única que dice esto, que a partir de 2001 comenzó el proceso específicamente de ascensión, y sé que no coincide con nada de lo que al menos yo escucho, pero es lo que yo recibo. A partir de allí empezó como, es como decir, el momento cero, y estamos en pleno proceso de ascensión. Y esto implica todo un proceso de transformación que es muy rico, muy doloroso y bastante difícil, ¿sí?
Es decir, estamos dejando de ser niños, podríamos decir que hasta esa fecha, y de última no importa la fecha, pero hasta un momento somos como un planeta bastante niño, y ahora estamos empezando a pasar a otra etapa, podríamos decir a una adolescencia o un poquito más. Entonces estamos ascendiendo en conocimiento, en sabiduría, en conciencia, y estamos empezando a dejar la materia porque hemos aprendido muchas cosas. La información, no sé, hasta ahí sí. A ver, ¿qué tan complicado lo hice, Angélica? No, perfecto, perfecto. Muy bien. No, bien, no, lo puedo hacer más simple. Pero bueno, eso es. A ver, en todo caso, después lo vamos simplificando entre todos. Sobre el concepto de la ascensión hay muchas miradas diferentes, esto me interesa decirlo. Algunas personas lo que plantean es que es un cambio de conciencia para bien. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Algunos consideran que va a haber cambios materiales y otros que no, como la Tierra va a seguir igual, pero con más conciencia. Otros lo ven como, bueno, todo se termina, hasta acá llegamos, fin de la historia, con lo cual no estoy de acuerdo. Pero sí yo al menos adhiero, y es la información que recibo, es que ese cambio sí va a ser también un cambio material, o sea, un cambio de conciencia, un cambio material, una revolución. Y estamos en medio de la revolución. Pero la buena noticia es que es para bien, ¿sí? O sea, vamos a ir hacia arriba, como quien pasa de jardín de infantes a primer grado, o de la primaria a la secundaria, ¿sí? Es algo positivo. Y si pasamos, justamente es porque hemos aprendido muchas cosas como humanidad. Solo que, bueno, llega el momento en que tenemos que dejar ese guardapolvo de la primaria o del jardín y tenemos que pasar a otra etapa, porque hay nuevos aprendizajes que nos están esperando, ¿sí? ¿Qué me Mira decía que hay, Angélica? hay una cosa que a mí me explicaron de una manera muy simple, muy sencilla, así como para dummies, y A es con ver. relación a las frecuencias. Ajá. ¿Cómo puedo entender una frecuencia más alta de la que estamos viviendo en este momento? Entonces me lo mostraban con un ventilador. Si yo pongo un Ajá. objeto detrás de un ventilador, el aspa no me deja ver ese objeto que está detrás cuando está apagado el ventilador. Pero a Uh-huh. medida que yo voy encendiendo y que va empezando a girar, Uh-huh. empieza a subir su frecuencia, la frecuencia en la que se mueve, y entre más rápido se mueve, pues se va volviendo transparente y yo empiezo a ver el objeto que está detrás. Y es básicamente eso, por eso es que no vemos estos seres que están en quinta dimensión tan Uh-huh. fácilmente en esta, porque yo tengo que empezar a subir mi frecuencia para Sí, igualar eso y poder verlos. Es así de está bueno simple el como me lo ejemplo. explicaron. Muy bueno. Sí, me parece que está muy bueno, está muy bueno el ejemplo. Sí, sí, la verdad que me parece muy interesante. Como sea, es ir para mejor, ¿sí? Como para resumirlo, ascender es ir para mejor, es ir hacia un nivel de más conciencia, de más justicia, donde ese nuevo mundo, también se llama la nueva tierra, va a ser un mundo más justo, más sano, más vibrante, más conectado con el amor, ¿sí? Así lo podríamos resumir. Así- Brenda, ¿y cómo podemos hacer nosotros para discernir estas conexiones que hay, que viene empezando a tener tanta gente con seres? ¿Cómo hacemos para discernir quién es bueno, quién no es bueno? Lo que nos hablabas hace un rato, sobre todo al inicio, uno tiene que tener Ujú, cuidado con quién conecta y demás. ujú. ¿Cómo hacemos, cómo lo hiciste tú? Eh, bueno, en primer lugar, yo no tenía idea, para empezar. De nuevo, es como que, si bien a mí me iniciaron dos personas, yo después me quedé sola. O sea, no es que tuve tutores, entonces no fue fácil. Hablo de gente de carne y hueso. Sí, tuve a mis guías, que bueno, a ellos les debo todo. Ellos son mis tutores. Hasta el día de hoy lo siguen siendo, pero no tenía, había cosas que, bueno, no sé cómo explicar. No tenía a quién preguntarle para decir qué harías vos. Si vos te estás refiriendo, Mauricio, a cómo distinguir las entidades que se presentan, ¿te referís a eso, a los seres que se presentan, no a humanos, sino a los seres? ¿Te Sí, referís a esos seres? sí, sí, sí. Bien. Bueno, a ver, te lo voy a decir desde hoy, que sé cosas, no al principio que no tenía idea, porque ¿para qué les voy a transmitir las dudas? Lo que hoy sé
es que lo que uno más tiene que cuidar es la frecuencia de uno. Si uno se asegura de vibrar alto, ya te podés quedar tranquilo porque los seres de baja, digamos, de una vibración inferior no se van a comunicar con vos. Entonces, a la hora de comunicarse hay que ser muy prudente y estar muy seguros de que realmente uno está vibrando alto. De alguna manera esto fue lo primero que hicieron los guías conmigo. Cuando yo pregunté cómo mejorar, lo primero que hicieron era cambio de alimentación, que de nuevo, pero un gran cambio, totalmente, meditar, hacer yoga y cambié, y además trabajar en mi oscuridad, que eso es todo un capítulo, ¿no? O sea, esto negativo, transformarlo, trabajarlo. Y eso no llevó 2 días. Si uno se lo toma muy a pecho, muy en serio a eso, como yo me lo tomé, me llevó bastantes años, entonces no quiere decir que te vas a recibir de santo, ¿sí? Porque yo no soy ninguna santa tampoco, o sea, sigo trabajando, sigue estando la dualidad en mí. Pero lo cierto es que mi base o mi piso está en un nivel que me asegura no conectar con entidades oscuras. De hecho, yo puedo ver a las entidades oscuras cuando hago sanaciones. O sea, las veo, puedo trabajar sobre eso, puedo intervenir sobre eso. Si no estuviera un cierto nivel de energía, no podría hacerlo directamente. De hecho, me podría llegar a enfermar. Entonces, ese mismo principio es el que opera en el tipo de seres con los que me comunico. Por ejemplo, yo escucho hablar de los grises, de los reptilianos, y de hecho he recibido información, pero hasta ahora, felizmente, nunca tuve contacto con ninguno, ni quiero tenerlo. Los he visto a veces vinculados a algunas personas, como entidades que de alguna manera están conectándose con la persona, dañando a la persona, sacando la energía, ¿sí? Como entidades invasivas, pero nunca tuve un diálogo ni quiero tenerlo con ellos. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Asegurarse de que nuestra frecuencia sea alta, de que estemos lo menos contaminados posibles. Eso es lo primero. Lo otro, también, ser cautelosos, porque yo muchas veces escuché, yo les comenté lo de Astar Gerard, no tenía idea quién era. Cuando después busqué en internet, no lo podía creer. No solo que el nombre existía, sino que era muy parecido a como yo lo veo. Entonces, escuché que hay gente que dice que Astar Gerard es negativo. Bueno, la verdad que es una falacia. Lo que sí puede suceder es que haya otros seres que se disfracen, que se camuflen como él, y eso existe. Y bueno, es difícil. O sea, creo que la única certeza es tu intuición, pero uno tiene que ser muy autoexigente con su propia energía. Para mí es la única manera. No sé si queda claro, si estoy siendo clara yo en lo que te digo, Mauricio. Sí, ¿Qué claro que pensás? sí. Claro que sí, ¿no? Y sobre todo algo muy importante que dijiste es abrazar esa dualidad nuestra, porque finalmente tenemos que eh, entender que tenemos una oscuridad, que tenemos que saber y reconocer cuál es, precisamente para poderme ver en qué momento estoy vibrando alto, en qué momento estoy vibrando bajo. Si yo Sí, no sé y no reconozco cómo soy yo vibrando bajo, pues no voy a poder discernir en qué momento sí estoy vibrando alto y en qué momento no. Si yo ya sé cómo es mi comportamiento de una u sí. otra manera cuando empiezo a vibrar bajo, en mi caso, por ejemplo, yo empiezo a hacer, a entrar en papel de víctima, a Ujú, hacer de una u otra manera, aunque no lo quiera, manipulador. Entonces, hasta ujú. que uno no reconozca ese lado oscuro, o sea, no es para adentrarse en el lado oscuro, sino para poder verlo y vivir como en ese equilibrio, en tratar de ver entre más luz y va a ser igual Sí, al otro lado la oscuridad y hay que mantener en equilibrio porque estamos en una dualidad. Entonces sí. desde ahí hay que empezar a trabajar para poder uno tener y saber cuándo está vibrando alto y cuándo no. Exactamente, sí, sí. Acuerdo totalmente con vos, y sí creo que hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. A veces, a veces escucho gente que tiene conexiones con seres y creo que llega un punto que tenés que ser muy prudente porque da casi lo mismo que sean entidades encarnadas o no, que sean espíritus. A nivel espiritual son igualmente peligrosos, ¿sí?
Es como que es lo mismo. O sea, hay una relación tan cercana a veces entre un ser como un gris o una entidad de cuarta dimensión de los niveles bajos, ¿no? Que es igualmente nocivo. De hecho, puede resultar difícil hasta distinguirlos. Entonces, creo que en el entusiasmo del contacto hay que ser cuidadoso. Es cierto, de nuevo, que uno no es que te van a dar un certificado y te van a decir yo soy verdadero, olvídate. Lo que sí creo yo que también puede ser un buen indicio es según cómo vos te sientas. Si uno de pronto ve, imaginemos que vemos un ser que parece María, pero vos estás nervioso, bueno, no es María. Si tenés miedo, no es un ser de luz, como dicen. Si te sentís tranquilo, seguro, contenido y se condice con la imagen, lo más probable es que sea real. Así que bueno, es así, pero es un tema delicado. Para mí es exactamente esa respuesta. Nosotros tenemos una brújula que nos indica, son esas emociones, ese sentimiento que va más allá de nosotros, que se dispara. Blenda, me encantaría que nos hablaras de los mensajes del cielo, de lo que tú llamas las cartas de Dios para los seres humanos, porque me parece fascinante, me ha causado mucha curiosidad. Creo que hay mucha gente con preguntas alrededor de esto y si tú nos puedes dar luz alrededor de este tema, será magnífico. Bueno, cómo no. Y bueno, gracias por introducir este tema. A ver, yo no soy una especialista, pero les comparto primero cómo es que fui entrando en este tema y lo que hoy estoy empezando como a compartir más. En primer lugar, hace pero muchos años, tal vez unos 15 años, sí, bueno, cuando empezó a fluir todo esto en Internet, tal vez 20 años, me acuerdo que empecé a ver algunas imágenes y yo me preguntaba, ¿qué es esto? ¿Vieron esto de sentir esa vibración? ¿No? Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y cuando lo veía sentía que algo me atraía terriblemente. Entonces lo primero que sucedió es que yo pensaba, ¿será real? Primera pregunta que todos nos hacemos, porque yo no he ido a Inglaterra y he estado allí. Entonces verlo en Internet, ahora ni hablar con todas las fake que hay, ni hablar, con la inteligencia artificial, imagínate. Lo cierto es que, como tengo una prima que vive en el norte de Francia, le pregunté. Y me sorprendió porque me dijo, no sé ni de qué estás hablando. Dije, wow. O sea, ella es argentina y se fue a vivir a Francia. Me sorprendió que estando ahí nomás, del otro lado del Canal de la Mancha, no sabía nada. Entonces me di cuenta que el tema no era tan popular. Pero a su vez dije, bueno, ya está. Seguiré mi camino. O sea, quiero decir con esto que es anterior a ese inicio con los registros, ¿sí? Como que me llamó la atención. Pero en un momento dado, mis propios guías me dijeron, me empezaron a hablar de los registros, de los círculos, cada vez más información, y me dijeron, en algún momento vos vas a intervenir en este tema y vas a estar comunicando información relevante para las personas. Imagínense 2017 o 2016, para mí era como si me estuvieran diciendo que voy a volar, no sé, de acá a Plutón. Entonces yo pensaba, imposible, lo veía rarísimo, yo decía, pero ¿de dónde voy a sacar la información? Bueno, como siempre me dijeron, solo te estamos avisando. Y en distintos momentos fueron apareciendo en algunas meditaciones, empecé a conectar con ciertos círculos y empecé a recibir información, pero era para mí hasta ese momento. Y no recuerdo realmente cuándo empecé a compartir. Debería buscar ahí en mi Instagram cuándo empecé a compartir, pero diría que los últimos 3 años empecé a ver, no era que yo intencionaba, sino que simplemente me empezaban a dar información sobre los círculos. Y bueno, en un momento dado hice un reel, hice un vivo específico, creo que hace 3 años, en el cual empecé a hablar de los círculos de las cosechas. Entonces, me interesaba un poco compartirles esta historia de cómo es que llegué. Cuando hice estos vivos, o este vivo en particular, bueno, hay información conocida por todos, como que hay registros históricos del siglo XVII, yo creo que es una especie de tallado en madera, posiblemente lo han escuchado, en el cual sale, creo que se llama algo así como El Círculo del Demonio, le pusieron como ese título, porque sale un círculo
o sea, como trigo caído, como plantas de cultivo caídas, y sale un demonio, de hecho sale como con dos cuernitos que lo está formando. Entonces se considera que ese es como el registro histórico más antiguo, ¿sí? O sea, que esté registrado. Es decir, este fenómeno al menos arrancó en ese siglo XVII, pero en realidad arrancó antes, mucho antes. Luego, en la década de los 70 empezó a ser más frecuente y en la década de los 90, o sea, en 1990, ya esto fue en aumento, principalmente en el sur de Inglaterra. Sí, esto todo de nuevo es conocido por todos. Ahora, no me pregunten por qué solo en el sur de Inglaterra, porque lo he preguntado muchas veces y las respuestas que recibo no me terminan de convencer, al punto que prefiero ni compartirlas. ¿Sí? Siento que hay algo que todavía no puedo acceder por qué es allí. Lo cierto es que también aparecen en otros lugares y no siempre está hecho con cereales o con plantas. Sé que en algunas ocasiones se ha dibujado sobre hielo, incluso sobre otro tipo de plantas como más altas, como si fueran arbustos o árboles, ¿sí? O sea, puede haber otros sustratos. Lo cierto es que, y esto sí es lo importante y es como lo más jugoso, yo preguntaba, ¿quiénes lo hacen y quién es el que genera el mensaje? Y esto es lo más interesante. Y yo se los puedo compartir y yo tengo la total certeza de esto que les comparto, ¿sí? Después estaría buenísimo si se puede charlar con otra persona sobre esto. Pero me lo vienen sosteniendo hace años y no tengo ninguna duda sobre este tema. En realidad los mensajes parten de la divinidad, ¿sí? O sea, del centro de la fuente. Ahora bien, no son ellos quienes, cuando digo ellos es porque para mí la divinidad está conformada por 5 manifestaciones, ¿sí? Pero bueno, podemos llamarle, si quieren, Dios o la divinidad o la fuente. Lo cierto es que de allí llegan hasta seres que son ayudantes, que son extraterrestres. Son los extraterrestres quienes los ejecutan. Y lo ejecutan con una tecnología específica, que si bien no la conozco, hasta hay filmaciones, seguro que lo han visto alguna vez, que se ve como que hay unas esferas que giran y van generando ese movimiento, esa energía. En el medio, entre esas razas o esas especies, que no son cualquier especie, todas ellas están conectadas con la Confederación Intergaláctica, estas especies son, ¿cómo decir? Se conectan con unos intermediarios, pero principalmente un intermediario entre la divinidad propiamente dicha o Dios y las razas. ¿Y saben quién es? Es un ser muy conocido. En la Biblia hablan mucho de él. Y es el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel. Él es quien principalmente media esa relación. A ver, si me preguntan por qué es así, yo no lo sé, pero es lo que me explicaron y yo me comunico con el arcángel Gabriel y es así. Es como que él, es como si él dijera, bueno, a ver, tienen que, no sé, el mensaje es este. O sea, porque el tema es que no porque se trate de razas muy avanzadas significa que ellos se comuniquen contigo de forma directa. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, es como que en el medio hay toda un escalafón, ¿no es así? Ahí veo que Angélica me mira y ya sabe muy bien de qué se trata. Hay toda una estructura, hay toda una jerarquía, que aunque suene raro, hay una jerarquía muy importante. Entonces, el arcángel les comunica el mensaje, les comunica las formas y estos seres las ejecutan. Bien, ¿y por qué es lo que estuve comentando estos días compartiendo? Son cartas de amor, porque sí, porque lo son, porque es información de todo tipo, información que nosotros necesitamos, desde simbología, que ya conocemos, seguro que han visto que hay símbolos que ya los conocemos, se me ocurre el escarabajo, la cruz, por ejemplo, o el rostro de Jesús, por ejemplo, seguro que deben estar al tanto, que se han hecho estas imágenes. También advertencias, como esta que apareció, no me acuerdo, creo que es Chibolton el lugar, esta que apareció el rostro de un gris con un disco, con un mensaje, no me acuerdo cómo se llama el sistema, se me fue el nombre ahora, el de los ceros y los unos. Bueno, lo cierto es que Binario. fue el sistema binario, fue un mensaje claro que decía cuidado con los presentes, con los regalos, ¿no? Como que había un peligro allí.
Entonces, hay todo tipo de información. Advertencias, información astronómica. Hay símbolos que son para que nos sanemos. Lo interesante de todo esto es que no son del todo bien comprendidos y de hecho, no digo que estén frustrados quienes lo hacen, pero es como que ellos dicen, todavía no se está entendiendo bien, ¿sí? Es lo que ellos me comparten. Porque ellos sienten, por un lado, que están bastante como ocultados hacia la opinión pública, porque de hecho fueron denostados en la década de 90 y por supuesto que fue por algo que lo hicieron así, ¿no? Para que la gente no crea, pero además insistimos en querer entenderlo racionalmente. Y ese es el mayor de los problemas. Los símbolos están allí, o sea, o los diseños, para que nosotros conectemos a través de la intuición, a través de la meditación, no a través de la razón. Si insistimos, no vamos a llegar más que a hacer una simple y triste descripción, geométrica, pero no está ahí lo jugoso de los círculos. Así que bueno, es así, a mí me parece apasionante el tema, no sé ustedes qué piensan. A ¿Qué mí toda la dicen? vida me ha gustado el tema ovni. No, no soy como de investigar mucho, de escarbar mucho, sino Ujú. cuando hay programas de misterio, cuando hay alguno que otro video que muestra esta clase de cosas, me interesa mucho esa información, porque lo mismo que te pasaba a ti, me atrae magnéticamente de una u otra manera. Y sí, ese tema de los crop circles parece fascinante porque es literal una conexión desde hace muchos años en la Ujú. que hay intercambio de mensajes. Así es, así es. ¿Y vos, Angélica, qué decís? Yo me siento un poco como si estuviera en el lugar correcto, en el momento correcto y con las personas correctas de las múltiples voces que estuvieron siempre buscando respuestas de cosas y lo que decían ambos, lo que hemos dicho a lo largo de la conversación y es algo que no sé por qué, pero cuando uno lo ve, se entera o escucha, siente una atracción, algo que va más allá de uno. Entonces es estar acá justo escuchándote, nutriendo, confirmando, sintiendo a Mauricio y es sentir eso, ¿no? Como cuántas veces me pregunté esto, ¿qué será? De pronto no me di a la tarea de investigar más que la novedad de la noticia, de averiguar más, pero hoy sentir que hay algo más detrás es simplemente confirmar que esto es lo que nos correspondía, el camino que teníamos que emprender. Ha sido Bueno, fascinante este tiempo contigo, Lenda. Qué rico que estés entregando toda esta información al planeta. Y sabes que no me ha sido posible sacar los cálculos de la edad. Sé que dijiste iba a cumplir 49 años en el 14, entonces como que, entonces, ¿cuántos años tiene? ah, Porque sí, además Es muy joven, joven. te ves muy joven, hermosa, y me encanta que sea exacto eso, o sea, ya habías vivido toda tu vida con el guión, digamos, ¿cierto? Porque uno ujú, a los 50 está como de salida y a ver qué más voy a hacer. Y no sé si me equivoco, pero me imagino que estos años, sí. esta nueva vida, estos años, han sido más presentes, más conscientes, más disfrutables y dejando un legado maravilloso. Entonces me encanta que seas una inspiración para mí, para los que te vean, para las mujeres que están diciendo, ay, pero yo ya con 40, ya que, pero yo ya con 50, ya que no, tremendo, me encanta. Gracias, gracias, Angélica. Sí, no, bueno, yo con los años me llevo muy bien en el sentido que acepto, me gusta y valoro todo el proceso desde que somos un cigoto, ¿no? Un huevito, al momento en que partimos. Hoy tengo 59 años y soy abuela. Ya soy abuela, estoy contenta. Y pienso que hasta el último instante todo vale la pena, digamos. O sea, es como cada etapa, es como vamos perdiendo algunas cosas, vamos ganando otras cosas, y hasta ahora lo que siento es que todas son ganancias, digamos. Obviamente uno va envejeciendo, pero vamos desarrollando otros aspectos que bien lo valen. Así que gracias, gracias por tus palabras. Así es. Bueno, por aquí voy a poner tus redes Ujú, sociales para que tu Instagram, para que la gente pueda seguirte, para que puedan encontrarte para los que quieran ujú. estas terapias de sanación,
la lectura de registros akáshicos, conocer un poco más sobre toda esta información bonita que tienes para entregarnos. Bueno, Mauricio, Angélica, les quiero agradecer la invitación a este espacio tan hermoso, joven y vibrante. Eso fue lo que sentí, Mauricio. ¿Te acordás que habíamos hablado? Como en un gran crecimiento, así que gracias por la invitación. También me emociona porque quieran, o sea, si bien, a ver, podrían ser de cualquier lugar del mundo, pero yo siento una gran conexión con América, especialmente con América Central hacia abajo, como que me siento profundamente americana y me encanta estas redes, estas conexiones. Creo que estamos en una tarea similar, tanto ustedes como nosotros, de reivindicar esto que decía Angélica, en los saberes de los pueblos originarios. Creo que América tiene mucho para decir, mucho para sanar y mucho para decir, y hay que ponerle voz y palabra a todo eso. Realmente me encanta y me emociona. Y por otro lado, también les quiero agradecer esta posibilidad de compartir este conocimiento que por supuesto es limitado y forma parte de mi propia experiencia, ¿no? Es como un pequeño grano de arena en un gigante océano o una gran playa, pero creo que cada uno tiene ese granito de arena para aportar. De alguna manera es como un canto de las voces de todos y cada uno tiene su voz. Y la invitación que quiero hacer a la audiencia y a quienes se vayan sumando al programa de ustedes es que estamos en un momento especial, independientemente de cuál sea el concepto, de qué es el proceso de ascensión. Creo que no hay nadie en la Tierra que no se dé cuenta que algo pasa. Hay algo especial que sucede, hay una invitación a la conexión con la espiritualidad y con el propio ser y con la Tierra. Entonces es como, no tengan miedo, no lo duden. Nadie pide que dejen su razonamiento de lado, pero sí anímense a sentir, además de pensar, a ir más allá, a usar su intuición y aceptar esta invitación, porque la verdad es que literalmente nos están lloviendo invitaciones. El ejemplo más claro es el de los círculos de las cosechas, ¿sí? Nos están lloviendo, todo eso que necesitamos está viniendo como regalo. Así que bueno, que se animen. Es como una oportunidad que no hay que dejar pasar. Mira que hay una historia que justo conecto en este instante, en mi cabeza apareció porque la vi hace muy poco en internet, y es en relación a un colibrí. Es una historia muy cortita y muy bonita. Se estaba quemando un bosque y entonces obviamente todos los animales en Barbada se estaban yendo y había un colibrí que iba al fuego y volvía, iba al fuego y volvía, iba al fuego y volvía, y se quedó un tigre muy curioso y le preguntó pues que por qué estaba yendo y viniendo, y lo que él estaba intentando era llevar en su pico agua para apagar el fuego. Entonces dice, no, pero pues, ¿cómo va usted a pretender apagar semejante incendio con ese poquito de agua que está llevando? Dice, sí, pero cada uno está haciendo su parte. Estoy poniendo mi granito de arena. Y Hermoso. eso me conectó hermoso con lo que dijiste. Qué bueno, gracias por compartirlo. Hermosa la historia y así es un granito de arena cada uno y ahí hacemos la totalidad. Muchas gracias. Así es. Gracias a ti, Blenda, por el espacio, gracias por la divulgación, por la honestidad y por la sencillez que tienes. Cosas que algunas han sido solo para ti, cosas que aunque no entienda, voy a decir, como dices, como parafraseo, lo que tú dices, eso habla de lo genuino que es el mensaje. Ha sido hermoso tenerte acá. Muchas gracias, Angélica. Un gusto conocerte. Fue una sorpresa para mí, realmente. Encantada de que estés en este programa y de que junto con Mauricio me den esta posibilidad de participar. Muchísimas gracias. Gracias. Blenda, yo aquí fascinado, encantado con las historias, con tu historia, con tu recorrido, con todo esto que compartes. Agradecidísimo desde el fondo de mi corazón por haber aceptado la invitación de venir acá a hablar y a expandir esta conciencia desde este pequeño espacio que va creciendo, que crecerá muchísimo. No tengo nada más sino agradecimiento para ti y obviamente dejar estas puertas abiertas para que
en un próximo episodio podamos seguir compartiendo más información. Por supuesto, si tú estás dispuesta a volver y que sepas que esta es tu casa. Algún día si quieres venir aquí a Colombia, por supuesto, también están abiertas Sí, las creo puertas que de mi casa para que vengas con tu familia y con todo cariño acá te atenderemos y te mostraremos este hermoso país. me imagino la belleza, sin duda. Pienso que algún día sí se va a dar, se va a dar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y además, por supuesto, saludo y agradezco a la audiencia que está allí, que está, que estará, que seguirá estando, escuchando y compartiendo todo esto que estamos compartiendo los tres. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por quedarse hasta este momento del video. Recuerden darle like, recuerden compartir, recuerden seguir a Blenda en sus redes sociales. Como siempre les digo, recuerden que están a una hipnosis de sanar. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao.